Para hablarnos de este tema tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Carranca Rivas. Él es abogado constitucionalista. Doctor Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué nos puede decir de usted respecto a este nombramiento ya de Yasmín Esquivel como la ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mire usted, mi apellido es Carranca y Rivas. Carranca, doctor, una disculpa. Sí, mire usted, como profesor emérito que soy de la universidad, me complace mucho que una persona egresada de nuestra Facultad de Derecho haya llegado a la Suprema Corte. Y como usted bien señala, tiene un doctorado, creo que a distancia, de la Universidad Complutense de Madrid en relación con la Universidad de Anáhuac. Es una persona distinguida en el medio judicial y con un currículum impecable. Lo único que yo observo en relación con el nombramiento es la intromisión, no en este caso, sino en todos, porque así lo ordena la Constitución, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, que tiene como facultad presentar a consideración del Senado pues una terna para la designación de ministros de la Suprema Corte. Esto implica de suyo, no en este caso, en términos generales, una intromisión que a mi juicio se debería de corregir porque le quita de alguna forma, de alguna manera, repito por enésima vez, no en este caso, sino en todos, independencia, libertad, en fin, a la Suprema Corte de Justicia. No sé si queda claro. Usted tiene la idea, y yo creo que el público también, de que el presidente presenta la terna, si es rechazada esta terna, presenta otra, y en caso contrario, pues el presidente tiene una facultad de decidir cuál de los que van en la terna es el que se queda como ministro. Claro. Es el único, ¿cómo le diría yo a usted? Inconveniente, el único punto negro que veo yo en la designación de un ministro. Y hago votos porque ojalá en un futuro inmediato se reformara la Constitución para que realmente nuestro Supremo Tribunal de Justicia tuviera una independencia absoluta. Pero en este caso, me parece que es un orgullo para la Facultad de Derecho que llegue a la Suprema Corte una egresada con un currículum de la propia facultad, con un currículum tan brillante. Doctor, eso es lo que yo pienso sobre el particular. Doctor, ¿usted cree que pueda influir en sus labores? Ella dijo ya durante su comparecencia que las realizará con autonomía, que conservará esta autonomía precisamente del Poder Judicial con completa transparencia. Se criticó mucho, se habló de un supuesto conflicto de interés, ya que ella es la esposa del empresario José María Riobo. Doctor Carranca, ¿nos escucha? Sí, me decía usted que ella dijo ¿qué? Ella mencionó en su comparecencia que buscará que el Poder Judicial conserve su autonomía, sus trabajos los hará siempre en completa transparencia. Luego de su nombramiento y desde que, el presidente de la República anunció esta terna, se habló mucho también de un conflicto de interés, ya que ella es la esposa del empresario José María Riobo. Sí. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo sobre el particular no tengo ninguna opinión, porque no sé el grado de relación que tenga su esposo con el presidente de relación laboral. De cualquier manera, considero que una cosa es el trabajo de la mujer y otra cosa el trabajo del hombre. Y que no tiene por qué el trabajo del hombre, salvo excepciones de conflicto de intereses, que en este caso de ninguna manera me consta, no tiene por qué el trabajo del hombre influir en las decisiones, en las actuaciones de la esposa. Entonces me parece que pues es una coincidencia si se quiere, pero no lo veo como un punto negativo para la designación. En cuanto a lo que dijo de que buscará la independencia y pondrá todo su esfuerzo, etcétera, pues es lo natural que diga eso. Es una persona inteligente que llega a un alto cargo y tiene que hacer una reflexión de ese tipo. Pero a mí lo que me preocupa como jurista y como universitario es que la Constitución siga teniendo la falla que le manifiesto. Es decir, es una intromisión del presidente que tiene la facultad de designar la terna en el Poder Judicial. Ojalá esto se rectificara para que desde la propia Constitución se diera una señal de aliento a la independencia moral y jurídica de nuestro máximo Tribunal de Justicia. Eso es lo que yo considero. Pues doctor Raúl Carranca Rivas, agradecemos mucho su colaboración esta mañana en este espacio 21 Noticias. Que tenga un excelente día. Al contrario, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias por su información. Muy buen día.